Vamos a buscar en Hechos capítulo 8, versículo 30. Continuamos con los ejercicios espirituales, continuamos en el gimnasio de Dios. Estamos viendo en esta semana, ¿qué estamos viendo en esta semana? ¿Sí? La lectura, el ejercicio de leer la Biblia. El domingo estuvimos hablando de eso y hoy vamos a ver un poquitito más. Y vamos a buscar ahí en Hechos capítulo 8, versículo 30, un acontecimiento muy conocido, muy famoso. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo lo lleva a Felipe al carro de un funcionario de una reina? Y dice que en el versículo 30 que Felipe se acerca al carro y escucha que está leyendo la palabra, ¿sí? Dice ahí: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo la gran pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bendita sea la palabra de Dios, ¿no? En estos simples y sencillos versículos vamos a descubrir un principio muy, muy importante. Que no es solamente el hecho de leer la Biblia, sino de entenderla. ¿Amén? Sino de entenderla. Dice la palabra que leímos recién que este etíope, este eunuco, iba leyendo la Biblia y evidentemente seguía leyendo, pero sin entender qué era lo que estaba leyendo. Después se explica que leía el pasaje de que Jesús fue, que dice como oveja fue llevado a la muerte, etcétera, hablando de Jesús. Y ahí Felipe le presenta el Evangelio. Pero yo quiero centrarme en esta pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y yo te pregunto a vos en esta noche: ¿vos entendés lo que lees cuando lees la Biblia? ¿O necesitas ampliar tu conocimiento en cuanto a la Biblia? El domingo explicamos, y creo que quedó claro, que la lectura de la Biblia, si bien es un ejercicio intelectual, no lo podemos limitar a un ejercicio intelectual, porque con el intelecto no alcanza para entender la profundidad de la palabra de Dios. Con el intelecto podemos entender algunas palabras, podemos buscar en el diccionario, que de hecho eso hay que hacerlo. Pero la revelación de la palabra, tal cual es, la voz de Dios hablando a través de la palabra escrita, solamente es para aquellos que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo en sus vidas, que les revela la verdad de la palabra y la profundidad de la palabra, y la entienden de una manera que nadie la entiende. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ahora, lo que yo quisiera centrarme en esta noche es en poder descubrir cómo trabajar con nuestra vida espiritual y con nuestro intelecto y nuestra mente para poder comprender de una manera más cabal, más profunda, más completa la palabra de Dios. Que no quede en la simplicidad de una lectura plana. ¿Está bien? ¿Una lectura plana qué es? Yo leo, me leí 5 capítulos de la Biblia. ¡Wow! ¿Y entendiste algo? No, pero ya voy leyendo un montón de capítulos de la Biblia, pero no entendí nada. Y la verdad es que leer tanto sin entender no tiene sentido, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces leemos y leemos y leemos y decimos: no, a mí no, como que no se me hace luz, como que no entiendo, no sé qué pasa. Bueno, ahí evidentemente uno tiene que buscar cuál es el problema o cuál es la dificultad por la cual yo no estoy entendiendo. Básicamente, el problema, como decimos siempre, el problema no es el problema es con Dios. Evidentemente, si vos no estás entendiendo la Biblia, como decíamos el domingo, es porque tenés un problema con Dios y el Espíritu Santo. Hay una interrupción en la comunicación, porque el Espíritu Santo nos revela lo de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo no me está revelando, es que hay algo que está interfiriendo. Entonces yo tengo que buscar al Señor y decir: Señor, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué no entiendo la palabra? ¿Por qué no se me hace luz? ¿Por qué no puedo discernir? Y seguramente el Señor te va a llevar a que tenés que tomar una decisión más profunda por Él, un compromiso mayor por Él, abandonar algunas cosas, dejar de lado tu yo. Por ahí no siempre es un pecado puntual, ¿viste?
Pero voy a decir, está en pecado, por eso no entendés la Biblia. No seamos tan, ¿cómo decir? Tan limitados también. O sea, hay muchas cosas que pueden interrumpir la comunicación con Dios. Puntualmente sí, si hay una interrupción es pecado, pero ¿qué es pecado? No es simplemente aquellas cosas que se ven o que son groseras. El simple hecho, por ejemplo, de no darle lugar a Dios, de no darle gracias, ya es pecado, ¿viste? Como dice ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué es lo que desata la ira de Dios? Que no lo reconocemos, que no le damos gracias, ¿sí? Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Va a ser el factor imprescindible para poder comprender más cabalmente la Biblia. ¿Está bien? Porque si vos no tenés una buena relación con Dios, por más que leas la Biblia y te mates leyendo y te la comas y te la memorices y leas capítulos y capítulos por día, la palabra no va a ser tan efectiva ni tan útil en tu vida como si tu relación estuviera perfecta con Dios. ¿Amén? Entonces, hermanos, reconciliémonos con el Señor, restauremos nuestra vida espiritual, arrepintámonos de todo aquello que pueda estar interfiriendo en nuestra vida para poder verdaderamente leer la palabra y que la voz de Dios fluya a mi vida y la palabra verdaderamente me transforme y me cambie. Yo quiero eso, no sé qué quieren ustedes. Dice el pasaje que leímos, que este hombre iba leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y yo les vuelvo a preguntar a ustedes, hermanos, ¿ustedes entienden lo que leen cuando leen la Biblia o qué están entendiendo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por falta de entendimiento y por falta de conocimiento, dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice Dios mismo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estamos hablando de una vida espiritual plena con Dios, pero es necesario el conocimiento. Yo les dije, interviene el intelecto en el ejercicio de leer la Biblia espiritual. Interviene el intelecto. Entonces yo tengo que desarrollar herramientas para que mi intelecto también crezca. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Para que mi mente se desarrolle. Dice, vamos a buscarlo, esto sí, el Salmo 19, versículos 7 y 8. Hermano, yo era un cubo elevado al cuadrado. O sea, más cuadrado no podía ser. Pregúntale a mi esposa que puede dar testimonio. ¿Cuánta falta de ortografía tenía yo, Laura? Lo acaba de decir. Yo le pregunté a Laura, ¿cuántas faltas de ortografía tenía? Todas tenía. No había una palabra que escribiera bien. Con B corta, por ejemplo. Bien con B corta ponía. De verdad, ustedes piensan que... por ahí yo soy un tipo... Yo sé que ustedes piensan que yo soy muy inteligente, muy capaz, que soy un iluminado. Pero en realidad, hermanos... Si ustedes supieran de dónde vengo, nunca me fue bien en la escuela. ¿Por qué? Era vago, porque no estudiaba, pero nunca me fue bien en la escuela. Yo terminé en 7º grado, pero raspando, como diría alguno, pasé de grado rompiendo la pared. Pero pasé, ¿viste? Y terminé la primaria. El secundario, desde que empecé, lo empecé mal. Bueno, de hecho, el primer año... por mala conducta me echaron. El segundo año me llevé más materias de las que había en la escuela. No terminé el secundario lo terminamos con Laura casados siendo pastores de este lugar. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan de esa época cuando terminamos el secundario. Sin embargo, Dios se glorifica en estas cosas, ¿no? Porque yo, sin ser tan estudioso, y no estoy fomentando la vagancia, acá hay algunos que ya están pensando y dicen, entonces si el pastor es...
Yo les exhorto, hermanos, les exijo a los jóvenes que están terminando el secundario, que están estudiando en la facultad, no abandonen, ¿sí? Porque Dios también se glorifica en esas cosas cuando vos te sacás buenas notas, cuando terminás las cosas a tiempo. Dios no es glorificado cuando empezás algo, sino cuando lo terminás. Entonces glorificá a Dios terminando tus estudios. Pero yo estoy dando este ejemplo, ¿por qué? Porque Dios aún de lo vil o lo menospreciado puede glorificarse. Dice el Salmo 19, versículos 7 y 8, ahí se lo podemos proyectar. Dice que la ley de Jehová, cuando ustedes leen la ley en el Antiguo Testamento, hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, que se les conoce como Pentateuco. Penta de 5, teuco de ley, o sea, son los 5 libros de la ley que usaban los judíos para regir su vida, porque ellos no tenían una vida religiosa y una vida secular. Su vida entera era regida por la palabra de Dios, que les decía hasta cómo sembrar el campo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio también se refiere a la palabra de Dios. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en esto yo lo experimenté. Yo, al día de hoy es muy raro que yo tenga una falta de ortografía. No tengo falta de ortografía. Yo escribo a mano, no con la computadora que piola, viste, que te pone, te lo subraya en rojo y decís, así cualquiera. No, yo escribiendo a mano no tengo falta de ortografía. Yo sé cómo se escribe cada palabra, a no ser que sean palabras difíciles. Pero eso no lo he adquirido yo por haber sido un estudioso, por haber sido alguien capacitado, enseñado, sino que ¿saben cómo aprendí yo las palabras y cómo aprendí a no tener falta de ortografía? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Escribiendo mensajes de la Biblia. Enseñándoles a otros. Escribiendo, ¿no? Por supuesto. He aprendido y no tengo errores de ortografía. Es muy raro que tenga bueno, puede ser que tenga algún error, pero es muy raro que tenga un error de ortografía. Podemos decir, bueno, algunos dirán, ya está, se pasó para el otro lado, ¿viste? En un 90% no tengo falta de ortografía. Pero ¿qué fue que hizo eso en mi vida? La palabra. Yo no podía escribir nada. No podía escribir nada porque yo me ponía a escribir. Es más, ¿saben qué? Yo les voy a confesar. Los primeros mensajes, porque a mí me enseñaron, cuando me enseñaron a preparar mensajes, que yo los mensajes los tenía que escribir. Porque es verdad, ¿viste? Por ahí el Espíritu Santo te da palabra, y vos decís, uy, qué bueno, lo voy a decir a la iglesia, y cuando venís, te parás acá, ¿viste? Decís, le ha pasado a los que han predicado, ¿verdad? Te parás acá y decís, y no te sale, ¿viste? Lo que querías decir. ¿Saben lo que yo hacía porque no me salía a escribir? No me salía a escribir. El primer año que yo que me hice cargo de la iglesia, tenía 27 años. No podía escribir. Yo me sentaba con una lapicera en la mano a escribir, porque en esa época no había computadora, no había tablet, no había nada. ¿Viste? Entonces me sentaba a escribir y ponía el texto bíblico, la idea, decía de qué voy a predicar, y después tenía que empezar a escribir una introducción, un desarrollo, el punto 1, punto 2, punto 3, la conclusión. No, nada. Entonces, ¿saben qué hacía? Me compré un grabador. Sí, me compré un grabador. Entonces me iba al fondo de casa, que ellos conocen casa, vieron que tenemos un fondo grande, me iba al fondo de todo, abajo del paraíso, y me predicaba yo ahí, con el grabador. Y entonces decía, porque el Señor dice, y esto, y que acá, y que allá, y que Entonces después agarraba, miren el laburo que hacía para predicar. Ponía el grabador y iba escribiendo, ¿viste? Iba escribiendo, y como era lento para escribir, ¿viste? Escribía 2 palabras, pausa, ¿viste? Porque como play, escribía pausa, y así estaba la eternidad para armar una predicación. ¿Se dan cuenta ustedes lo que me costaba a mí hacerlo? Hoy día, gracias al Señor, yo puedo escribir lo que pienso de una manera fluida. Lo que el Señor me da, yo lo escribo. Traca, taca, taca, taca. Escribo sin tener problemas de estar
pensando en cómo lo digo, cómo lo escribo, las palabras fluyen en mi mente y salen por mis dedos hacia la computadora y sale todo. Y ahora yo me maravillo del Señor, no de mí mismo, pero me pongo como ejemplo para gloria del Señor. Bueno, ustedes vieron en este libro que está siendo utilizado en toda América Latina, ¿quién escribió para este libro por lo menos un devocional? Andrés González. No sé si lo vi. Claro, justo empezamos, creo que yo escribí el día 2 o 3. He escrito para El Expositor Bautista, que es una revista que se reparte en todo el país, en todas las iglesias bautistas, varias veces, y me han pedido que vuelva a escribir y que vuelva a escribir. De hecho, me siguen pidiendo y yo no tengo tiempo para escribir, pero ahora me doy el lujo de decir, no tengo tiempo para escribir, ¿viste? He escrito en el libro ese que le he querido vender y que muchos de ustedes no han querido comprar, que es el del libro devocional de Juntos en tu Presencia. He escrito todo un mes, día por día, los 31 días de diciembre lo he escrito yo, con las cosas que he enseñado acá también en la iglesia. Escribo de una manera fluida, está bien, tendré que corregir un montón de cosas, pero si ustedes me preguntaban a mí cuando yo estaba terminando el secundario a duras penas, ¿vos te ves escribiendo para revistas, para libros, para toda América Latina? ¿Te ves escribiendo artículos, predicaciones, estudios bíblicos? Los estudios que ustedes están dando en los grupos ahora los preparo enteramente yo. No hay copia de nada ahí, solamente los textos bíblicos, pero después todo lo demás lo escribo yo porque ahora me sale lo que yo pienso poder escribirlo. Si ustedes me preguntaban cuando yo estaba a duras penas terminando el secundario, ¿vos te ves haciendo todo esto? Yo me hubiera matado de risa. De hecho, todavía me río porque no puedo creer lo que el Señor hizo. Pero sin embargo, todo esto ¿por qué es? ¿Por mi capacidad, por mi esfuerzo, por mi voluntad, por mi decisión? No, simplemente ¿saben por qué? Porque el Señor a través de su palabra hace sabio al sencillo. Yo no tengo nada de qué gloriarme porque es todo gloria para el Señor. Dice la palabra que ¿cómo voy a entender si hay alguien que no me enseñe? Necesitamos, hermanos, reconocer eso. No nos hagamos los sabios en la palabra, porque por ahí leímos algunos versículos, no sabemos algunos versículos de la memoria, o porque somos facilitadores o líderes, o porque estamos discipulando a alguien. Me la sé toda. Ahora vamos a hacer una prueba, a ver cuánto sabemos. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? No. Pero dice en Hechos, vamos a buscar Hechos capítulo 11, versículo 25, Hechos 18, 25, 26. ¿Se acuerdan de Apolos? Dice el versículo 25 de Hechos 18. Vamos a leer del 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¡Wow! Tenía doctor en teología, doctor en divinidad. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Qué había sido? Instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, el tipo predicaba, ¿viste? Y hacía temblar las paredes. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente, o sea, como entregado a eso. El tipo lo hacía apasionadamente, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, con valentía, en la sinagoga, en la iglesia de los judíos. Empezó a hablar con valentía y exhortar, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasó? Hay un pero ahí. Este hombre poderoso en la Escritura, elocuente, apasionado, ¿qué necesitaba? Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Está bien? ¿Te podés equivocar? Te podés equivocar. No es necesario estar diciendo todo lo que
todo lo que sabemos. Es necesario empezar a decir lo que no sabemos o lo que no conocemos, porque es la manera en que más vamos a aprender. Si vos estás constantemente diciendo, sí, sí, ya sé, sí, sí, ya sé. Viste que hay gente que vos le decís, mirá, porque la palabra dice, sí, sí, ya sé. Bueno, si sabés, bueno, andá que te cure Lola. Si sabés todo. Laura me mira por arriba de los anteojos. Ahora, tenemos que, dice la palabra, hacernos como que no sabemos para aprender más. Y aprender más, y aprender más. Es necesario ser corregidos, ser ajustados, ser encaminados. No, nosotros, hermanos, no tenemos que demostrar nada, porque es el Señor el que se muestra con gloria cuando alguien que no sabe nada, que no fue instruido, el Señor se glorifica porque Él lo hace sabio. Dice que Él eligió lo vil, lo menospreciado. Ustedes ya lo conocen eso. Entonces, nosotros pareciera como que a veces tenemos que estar demostrando lo que sabemos, tenemos que estar demostrando cuán capaces somos, cuánto conocimiento bíblico tenemos. No nos hagamos maestros muchos de nosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice la palabra. Entonces, como que nos bajemos del pedestal, que nos bajemos para aprender y reconocer y decir, sí. Como, por ejemplo, cuando Felipe se acerca al eunuco, le dice, ¿entendés lo que lees? Más vale, estoy leyendo la Biblia. No, él no dijo eso. Él dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Hay una dependencia, una interdependencia entre nosotros que lo enseña la palabra muy claramente y tenemos que enseñarnos los unos a los otros. Por eso hacemos los discipulados, hermanos. ¿Para qué hacemos los discipulados? Para enseñarnos los unos a los otros, para capacitarnos. No te creas que ya sabes todo y vos decís, no, los primeros pasos de la vida cristiana, encima vos ves la tapita del librito que están los escarpines, y vos decís, no, esto no es para mí. ¿Qué me estás tratando? ¿De bebé? ¿Viste? Yo soy ya maduro espiritualmente. Pero necesitamos aprender, necesitamos que nos encaminen, necesitamos que nos corrijan. Segunda Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 15, dice algo que también conocemos muy bien. ¿Quién lo puede leer? A ver, alguien con voz fuerte y potente. ¿Alguna hermana? Vamos, vamos. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Muy bien. Procura, o sea, acá está el ejercicio, ¿sí? Ahí cuando dice procura con diligencia, ese es el ejercicio, ¿sí? Yo busco, ¿y de qué manera busco? Instruyéndome la palabra, leyendo la palabra, conociendo la palabra. Pero recuerden que no es solamente leer, sino es examinar, profundizar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Escudriñar, ¿sí? Es meterse en lo más profundo, no quedarse en lo llano, en lo simple, en lo plano, sino profundizar en la palabra. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad o que expone bien la palabra de verdad. Muchas veces nosotros hablamos sin conocer. ¿Cuántos han hablado sin conocer? Confiesen. No saben nada, pero ellos hablan como que si supieran. ¿Cuántos? Yo lo he hecho. Muy bien. Y los que no levantaron la mano están mintiendo. Porque en algún momento alguno, viste, por predicarle a alguien, por enseñarle a alguien algo, viste, como que inventa versículos bíblicos, viste. Sí, manda fruta como el peor, viste. Agrandado como, ¿cómo dice? Bueno. Pan en agua. ¿Eh? Pan en agua. O como galleta en el agua, ¿no? Dice. Como dice la Biblia, agrandado como galleta en el agua. Algunos, yo he escuchado decir cosas que dice la Biblia que nunca las dijo la Biblia. Por ejemplo, hay algo que yo he escuchado mucho. Dice, vos ocupate de las cosas del Señor y el Señor se ocupa de tus cosas, dice la Biblia. Y yo digo, ¿dónde dice eso la Biblia? Así, puntualmente, ¿dónde dice eso la Biblia?
Es necesario, hermano, que conozcamos más la Biblia, la palabra. ¿Cuántos conocen de acá la Biblia, que conocen la Biblia, que pueden decir yo conozco o conozco algo de la Biblia? ¿Cuántos? A ver. No quieren, no quieren. Están ahí, no se acobarden. Yo quiero hacer una prueba. Es sencillo. Son preguntas fáciles, no es nada complicado. Pero para que ustedes vean que no conocemos tanto como debiéramos conocer. Vamos a buscar un pasaje. Dos pasajes vamos a buscar. ¿Quién puede buscar 2 Samuel 24:1? Es una cosa conocida. ¿Quién? 2 Samuel 24:1. ¿Quién? Nacho. Primera Crónicas 21:1. ¿Quién? César. Ay, Emi. Bien, leamos ahí, a ver. Primero vamos a leer 2 Samuel 24:1. Lee, por favor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Bien. Ahí 2 Samuel lo que está diciendo es que se encendió la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos a hacer un censo. ¿Está bien? ¿Quién incitó a David a hacer el censo? Dios. Ahora fíjense, ustedes conocen la Biblia. ¿Qué dice Primera Crónicas 21:1? Pero Satanás levantó contra Israel e insistió a David. E incitó. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? ¿Qué pasó? ¿Quién incitó a David? ¿Dios o Satanás? Las crónicas, o sea, 2 Samuel escribe toda la historia del profeta Samuel en relación con los reyes. Crónicas, 1 y 2 Crónicas, relata toda la historia de todos los reyes. Entonces, supuestamente tienen que relatar lo mismo que relató Samuel en su experiencia con los reyes. En este caso, con la experiencia de Samuel con David. Y Samuel dice que la ira de Dios se encendió e incitó a David a hacer un censo. En Crónicas, o sea, las Crónicas, la historia de los reyes, dice que fue Satanás el que incitó a David a hacer el censo. ¿Quién fue? Si alguien viene y les pregunta a ustedes, algún rebuscado, ¿viste que siempre hay algún rebuscado? Y le dice: yo tengo una duda, tengo una pregunta de la Biblia para hacerte. Y vos te sentís si yo leí toda la Biblia en la campaña de la lectura bíblica, yo hago los estudios bíblicos en el grupo, ¿viste? Lo di una vez, ¿sí? Yo di estudio bíblico. ¿Qué pregunta? A ver, contame. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? ¿Dios o Satanás? Te pregunta eso, ¿vos qué le contestás? ¿Está bien? No me digan. Tiene respuesta a todo esto, ¿eh? Que yo no se las voy a dar ahora, pero... Otra pregunta. Tengo 100 preguntas que para hacer. Vamos a leer Mateo 10. Pero antes les voy a preguntar, ya le he preguntado yo, ¿ustedes saben los nombres de los 12 discípulos? No. Por eso, vamos a buscar Mateo 10 del 1 al 4. ¿Quién puede buscar Mateo 10 del 1 al 4? Vamos, rápido. Acá Emiliano, muy bien. Mateo 10 del 1 al 4. Marcos 3, versículo 13 al 19. ¿Quién? Marcos 3, 13. Vamos, hermano, vamos. Ahí, Romina. Del 1 al 4. Marcos 3, del versículo 13 al 19. Y por último, Lucas 6, 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16. ¿Quién lo busca? Lucas 6, del 12 al 16. Vamos. ¿Quién? Lucas 6.
Marquitos. Bienvenida, hermana. Vamos a ver, Mateo 10 del 1 al 4. ¿Quién lo tenía? Léelo rápidamente. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Presten atención. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Luego Jacobo y luego su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Bueno, contá del 1 al 10, ¿quién es el 10º discípulo ahí en la lista? No me miren a mí, tienen la Biblia, busquen. ¿Quién es? El discípulo número 10 es Tadeo. Marcos 3 del versículo 13 al 19. ¿Quién lo tenía? Después cogió el nombre, llamó a y estableció para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a... ¿Quién era el discípulo número 10 en esta lista? Tadeo. Ahora vamos a leer Lucas 6 del 12 al 16, que lo tenía Marcos. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era el día, Dios escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. ¿Quién falta ahí? Y tengo 12. Algunos dicen que Jesús tenía 6 en el banco y entró en el segundo tiempo. Son cosas para ir descubriendo. Yo no les voy a dar respuesta de nada. Según los evangelios, hermanos, que dicen que Jesús oró para evitar la cruz, ¿se acuerdan? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces se apartó él, Jesús, se apartó de sus discípulos para orar? ¿Cuántas veces? Nada. Según lo que lean. ¿Qué pasó? Ah, se está poniendo más candente esto. Ustedes dicen 3 veces. Vamos a leer Lucas 22 del 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. ¿Quién lo lee? Estamos tan reacios para leer. ¿Quién? Emi, dale. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una instancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró. Y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Llegó lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que le caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza les halló durmiendo. Les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y seguimos nomás. Más. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba. Está bien, hasta ahí nomás. Y él- O sea, se presentó la turba.
¿Cuántas veces se apartó para orar? ¿Cuántas? Una. ¿Sabían eso? ¿Conocen la Biblia? Si alguno te preguntara estas cosas, ¿viste? Preguntas difíciles. Ahora la que viene me van a apedrear. ¿Qué van a decir? No, no puede ser. Bueno, vamos a ver. ¿Quién mató a Goliat? A coro lo tienen que gritar eso. ¿Quién mató a Goliat? No. No, ¿qué persona mató a David? A Goliat, perdón. ¿Qué persona mató a Goliat? David. ¿Y yo le digo que no? Segunda Samuel 21:19. Son algunas medias tramposas. Segunda Samuel 21:19. Miren, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat. ¿Quién mató a Goliat? ¿Por qué? ¿Vieron? Pero ustedes están suponiendo. ¿Saben ciertísimamente si este Goliat era el mismo que el otro Goliat? Y bueno, del otro Goliat también dice que la lanza medía como 3 metros. No, pero el otro también jeteaba, así que es lo mismo. Este lo cortamos todo, lo cortamos todo. Perdón, hermano. No es... ¿Cómo? Sí. Bueno, Sandra, basta, cállate. Estas cuestiones que parecen graciosas para nosotros o que parecen cuestiones que vos decís, wow, viste, algunas no las sabía, otras puede ser que las descubramos en el momento que la estamos compartiendo, pero muchos han hecho una teología errónea por agarrar versículos o para agarrar pasajes de la Biblia, y así hay un montón, hermano, de estas cosas. La Biblia tiene muchísimas contradicciones. ¿Sí? La Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, Jesús dice, que me ha visto a mí, está el Padre. Entonces, está bien, eso tiene una mayor explicación, pero muchas veces estas cuestiones, estos detalles, por falta de conocimiento, pueden traer muchísimos problemas, no solamente a nuestras vidas, sino a aquellos con quienes nos compartamos. Nuestra ignorancia puede producir muerte espiritual en otra persona. Por eso nosotros tenemos que escudriñar, meternos, aprender. No hablar, viste como decía Job, de oídas te había oído. Y algunos hablan de oídas nada más, porque escucharon, entonces repiten, pero no lo comprobaron. El fundamento de nuestra vida es la palabra. Hay un libro, sí. Claro, ahí está, ¿ves? Lo que dice Laura, como el plan de salvación, dice, Dios te ama, ¿viste? Y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero es lo que dice verdaderamente la Biblia presenta el Evangelio así, sí, Dios nos ama. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero si ustedes leen los versículos anteriores, los versículos 15, 14, 13, está hablando de que así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que Cristo sea levantado, porque la gente fue mordida por el pecado. O sea, el problema principal que plantea Juan antes de que Dios nos ama es que la gente está mordida y envenenada por el pecado.
Y necesita que Cristo sea levantado en sus vidas para ser sanado. Verlo a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se entiende, no? Ahora, hay mucho material para poder aprender a conocer la Biblia e interpretarla, ¿sí? ¿Cómo se dice? Una ciencia que estudia la Biblia, que se llama la hermenéutica, que es la ciencia de interpretación. Lamentablemente le pusieron hermenéutica por Hermes, que es un dios griego, que era el dios del conocimiento y de la escritura, ¿viste? Yo digo, por Dios, ¿viste? Digo, le podrían haber puesto ciencia de interpretación bíblica y nada más. ¿Para qué le metieron a Hermes ahí? Pero bueno, quedó hermenéutica, ustedes sepan separar. La hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de la Biblia, y hay reglas y normas para interpretar la Biblia. Por ejemplo, una de las reglas más conocidas es que vos no podés sacar un versículo del contexto y hacer una doctrina de ese versículo. Vos tenés que ver el versículo en el contexto, ver la historia, los personajes, cuál era la idiosincrasia, la cultura de esa época para poder interpretar de una manera más profunda la Biblia. Hay muchos libros que nos pueden ayudar a interpretar la Biblia, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Porque es la profecía más alta, la palabra de Dios. Entonces, hay muchos materiales que nos pueden ayudar, pero es necesario, hermanos, que nosotros tengamos una disposición de corazón a no simplemente limitarnos a leer plano, llano, la Biblia, sino profundizar. Y para eso hay que trabajar. Amén. Hay que trabajar. Si queremos ver frutos, si queremos ver cambios, si queremos ver nuestra vida transformada, es necesario que nosotros nos esforcemos por conocer más la palabra de Dios y ser mejores obreros para su gloria. ¿Sí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. No que está adivinando ni que está arriesgando a quedar en ridículo si el otro sabe más. Porque a veces los inconversos, a veces los que nos confrontan con la palabra tienen mayor conocimiento que nosotros. A mí me ha pasado enfrentarme a una persona que tenía más conocimiento bíblico que yo, y yo quedé así, no, pero no es así porque Dios te ama, ¿viste? No, vos podés decir un montón de cosas, pero si no tenés fundamento, estás incompleto, hermano. Y necesitamos complementarnos, empezamos a completar lo que el Señor comenzó estudiando la palabra, profundizando en ella. Es necesario. Yo los desafío en el nombre de Jesús a que no se conformen con lo simple, sino que profundicen. Dice Josué 1:8. ¿Saben qué dice Josué 1:8? Muy bien. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Saben por qué muchos no prosperamos y las cosas no nos van bien? Porque no tenemos la palabra como prioridad en nuestra vida. Y vos decís, ¿qué tiene que ver leer la Biblia o estudiar la Biblia con que me vaya bien? Bueno, no sé, arreglate con Dios que escribió esto ahí en Josué 1:8. Nuestra vida está directamente y proporcionalmente relacionada con la palabra de Dios. Contra más vos profundices, aprendas la palabra, más vas a prosperar. Muchos nos esforzamos por prosperar, hay muchos que están conquistando sus tierras y se esfuerzan y trabajan y hacen esto y hacen el otro para poder prosperar. Pero sepan una cosa, hermanos, que la prosperidad viene de Dios. Y la llave de la prosperidad la desata Dios a través de su palabra. Amén. No hay otro camino, el camino que Dios ya estableció, que es su palabra. Si vos no lees la Biblia, por más que te esfuerces en prosperar, olvídalo. Tenés que no solo leer la Biblia, sino estudiarla, capacitarte en ella. Amén. Yo los desafío en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.